Finalmente, Enrique y yo nos mudamos a nuestra nueva casa en las afueras de la ciudad. Habitaciones espaciosas, un jardín cuidado, una terraza con vistas a las colinas. Todo parecía tan prometedor, nuevo y lleno de esperanza. Esta casa, al igual que mi vida con Enrique, estaba construida sobre la sensación de estabilidad. Pero no podía dejar de pensar, ¿será suficiente? Enrique ya estaba completamente sumido en su trabajo, como si nuestra mudanza fuera solo un evento de transición que no requería su plena presencia. Sabía que para él, su carrera era todo. Él pensaba que construir una casa y una carrera me darían todo lo que podría desear. Pero, ¿es realmente todo lo que necesito? Para la inauguración de la casa invitó a toda la familia y el lugar se llenó de voces y risas. En el centro de toda esa atención estaba Sebastián, su padre. Carismático, seguro de sí mismo, se rodeaba de invitados, contaba historias y hacía bromas. Su presencia se sentía como la calidez de un viejo amigo, diferente a mi marido. Sebastián fue el primero en acercarse a mí, compartiendo una breve mirada llena de comprensión. «Sofía, ¿qué te parece nuestro nuevo vecindario?», preguntó inclinándose para no gritar por encima del ruido. Su voz sonaba suave, pero tensa, como si buscara algo importante en mi respuesta. «Es hermoso», respondí, tratando de darle a mi voz un tono seguro. «Aunque debo admitir, me siento un poco sola. Enrique siempre está ocupado y yo aún me estoy acostumbrando». Él asintió, como si entendiera, sin hacer preguntas innecesarias. Sorprendentemente, en ese momento sentí que realmente necesitaba a alguien que pudiera verme tal y como soy. Más tarde, noté a otro invitado, el hermano menor de Enrique, Tiago. Al principio, me atrajo su comportamiento despreocupado, como si la vida no representara ninguna dificultad para él. Sus ojos, capturando cada uno de mis gestos, parecían desafiarme. Al principio pensé que solo era un juego, pero cuando se sentó a mi lado, sentí un inusual nerviosismo creciendo en mí. «¿Qué te parece nuestra nueva fortaleza familiar?», sonrió él, mirándome directamente a los ojos. En su mirada había algo elusivo y atrayente. «¿Fortaleza?», me reí, intentando mantenerme indiferente. «Creo que es un nombre demasiado grandioso para nuestra casa». Tiago sonrió, y sentí que captaba cada palabra mía, como si buscara algo más allá de ellas. Esa noche, me siguió con la mirada, como si pudiera leer mis pensamientos, algo provocador y tentador. Sentí cómo su atención se mezclaba con el desconcierto de mis propios deseos. Esta nueva casa, nuevas caras, nuevas conversaciones parecían despertar en mí un sentimiento extraño. Cada mañana, al ver a Enrique prepararse para el trabajo, sentía un creciente vacío. En nuestra casa, todo estaba organizado para que la vida fluyera de forma calmada y tranquila, pero, por extraño que parezca, en esa tranquilidad me iba perdiendo poco a poco. Enrique estaba físicamente cerca, pero sentía que en realidad estaba muy lejos de mí, inmerso en sus metas y ambiciones profesionales. Cada vez notaba más que dedicaba más tiempo a su trabajo que a nuestras raras cenas juntos. Nuestras conversaciones se habían reducido a frases de rutina. ¿Cómo fue el día? ¿Qué necesitamos comprar para el fin de semana? Y nada que pudiera darme, aunque sea un indicio de sus pensamientos o sentimientos. Me sentía como un fantasma en mi propia casa. Una noche decidí salir a caminar. La calle me llevó a una pequeña cafetería en la esquina, y casi automáticamente entré. El agradable aroma del café recién hecho y la luz tenue me tranquilizaban, creando una sensación de paz que tanto me faltaba. En una de las mesas noté una figura familiar. Sebastián. Estaba sentado, sumido en sus pensamientos, con una mirada pensativa, y cuando me acerqué, levantó la vista y, al parecer, se alegró de verme. «Sofía, qué encuentro tan inesperado», dijo, poniéndose de pie y haciendo un gesto para que me sentara. Su voz era cálida y su sonrisa relajante. Pedimos café y comenzamos a hablar. Sebastián parecía no tener prisa, como si hubiera encontrado un raro momento que quisiera prolongar. Al principio, nuestras charlas eran simples, pero poco a poco, casi sin darnos cuenta, se volvieron más profundas. Me contó sobre su vida, sobre cómo alguna vez soñó con ser pintor,
y cómo con el tiempo aceptó su rol de cabeza de familia. Su voz, tranquila y llena de confianza, se adentraba en mí, haciéndome olvidar el tiempo. A veces parece que vivimos cumpliendo las expectativas de otros, dijo con una leve amargura en la mirada. Yo también pensé que era necesario, que estaba bien, pero ¿qué pasa si simplemente nos olvidamos de nosotros mismos, Sofía? Sus palabras resonaron en mí, como si alguien notara por primera vez algo que temía reconocer. Todo de lo que hablaba encontraba eco en mis pensamientos, escondidos profundamente de mí misma. ¿Y qué hay del amor?, pregunté, inesperadamente para mí misma, sintiéndome vulnerable. ¿No debería darnos sentido? El amor, Sebastián sonrió, pero su mirada se oscureció. Nos cambia, pero, curiosamente, no siempre en la dirección que nos gustaría. A veces el amor solo nos da una ilusión, nos hace creer en la estabilidad, cuando en realidad nos priva de lo que realmente deseamos. Lo escuchaba en silencio, y algo en mí se agitaba, despertado por sus palabras. Esa conversación estaba llena de algo invisible y significativo, como si él me viera no solo como la esposa de su hijo, sino como una persona completa, con pensamientos, sentimientos y deseos propios. Sebastián me dio la sensación de que era interesante, que mis pensamientos tenían valor, y esa sensación, por extraño que pareciera, se convirtió en algo tan importante que no quería dejarlo ir. Regresé a casa con este nuevo sentimiento dentro, con una calidez que parecía haber encontrado algo que hacía tiempo había perdido. Enrique se fue de viaje de negocios, dejándome en nuestra casa vacía por algunos días, y el lugar se volvió demasiado silencioso. Esa misma noche, recibí un mensaje de Sebastián. Me propuso un paseo, visitar unos viñedos cercanos. Al principio dudé, pero finalmente acepté. Solo una reunión, me decía a mí misma, un deseo de cambiar de ambiente. Nos encontramos en la entrada del viñedo, y la noche comenzaba a envolvernos con una ligera calidez y tranquilidad. Sebastián vestía de manera informal, sin su acostumbrado traje, con una simple camisa que se veía diferente en él. Su presencia en un ambiente tan relajado despertaba en mí una extraña sensación, como si estuviera más cerca de lo que debería estar. Caminamos a lo largo de las hileras de vides, y nuestra conversación rápidamente dejó de ser sobre cortesías. Sebastián me contaba sobre sus sueños de juventud, de cómo la vida lo llevó por caminos inesperados. A cambio, compartí mis pensamientos, aquellos que antes temía decir en voz alta incluso a mí misma. Sebastián no tenía prisa, me escuchaba con atención, como si me diera el derecho de ser yo misma, de sentirme escuchada y aceptada. Cuando llegamos a una colina desde donde se veía la ciudad, el anochecer comenzaba a teñir la tierra de tonos azules y dorados. Sebastián se detuvo y me miró con una leve sonrisa. Es difícil creer que todo esto parece tan simple cuando tienes con quién compartir momentos, ¿verdad?, preguntó, y su voz sonaba casi íntima, creando a nuestro alrededor una atmósfera diferente de un paseo común. Sentí cómo sus dedos tocaban suavemente mi mano y mi corazón comenzó a latir más rápido. No me aparté y nos quedamos mirándonos. Ninguno de los dos daba el primer paso, pero tampoco intentábamos alejarnos. Su mano era cálida, y ese gesto estaba lleno de algo más que simple cortesía o interés amistoso. Era un toque cargado de comprensión y sensualidad que hacía tiempo no sentía. Sebastián se inclinó lentamente hacia mí, dándome tiempo para detenerlo, pero no pude hacerlo. Cuando sus labios rozaron suavemente los míos, sentí algo que me hacía tanta falta, un repentino impulso, aterrador como una ola, pero tan esperado. Su beso era cuidadoso, pero lleno de ese sentimiento que creía que ya no volvería a experimentar. Nos apartamos, y noté que sus ojos también estaban llenos de sorpresa. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros, como si ninguno de los dos supiera qué hacer con ese momento. «Lo siento», susurró apenas audible, sin soltar mi mano, como si esperara que no quisiera irme. Pero esa sensación de culpa, mezclada con una emoción interna, era demasiado fuerte. Asentí en silencio. Sonreí y, despidiéndome, me di la vuelta y caminé hacia casa. En el camino, intentaba entender lo que había sucedido.
Mi corazón aún latía con fuerza, y su calidez parecía quedarse conmigo. Esa noche, acostada en la cama, volvía una y otra vez a ese beso, a sus ojos llenos de sentimientos ocultos, y a mi propia respuesta ante ellos. Después de aquel encuentro con Sebastián, no encontraba tranquilidad. Las palabras y miradas que fueron dichas se esparcieron por mi memoria y parecían quedar atrapadas en cada uno de mis movimientos. Intentando alejarme de esos pensamientos, comencé a pasar más tiempo con Tiago. Solía visitar nuestra casa, siempre con excusas casuales, recoger una revista olvidada o simplemente hacer una visita. Su presencia era ligera, como un viento fresco, y me sentía atraída hacia él como a una fuente de algo despreocupado. Un día, inesperadamente, me propuso ir a la feria de la ciudad, asegurándome de que sería una excelente manera de distraerme. Al principio dudé, pero algo en su sonrisa, esa promesa de libertad y simplicidad, me hizo aceptar. En la feria se comportaba como si la vida fuera solo hoy, ahora, y en ese momento no había lugar para preocupaciones ni complicaciones. Nos reímos, caminamos por los ruidosos pasillos, jugamos juegos infantiles, donde intentó ganarme un pequeño oso de peluche. Pero al final el oso terminó en nuestras manos, y nos reímos tanto que la gente empezó a mirarnos. Estando al lado de Tiago, me sentía ligera, joven y llena de una energía que hacía tiempo no sentía. «Esto es lo que quería ver», comentó él cuando nos detuvimos en la entrada de un viejo bar en el borde de la feria. «A la verdadera Sofía, que se ríe. Ni te imaginas lo bien que te queda». Esas palabras sonaron tan simples, pero despertaron en mí una sensación olvidada de ligereza. Entramos al bar y la atmósfera cambió a algo más íntimo. Mesas de madera oscura, luz tenue, una mezcla de música y conversaciones en voz baja. Todo parecía hecho a propósito para noches como esta. Pidió una copa de vino para cada uno y nos sentamos en un rincón, alejados del resto del salón. Con cada sorbo, mis pensamientos se volvían más ligeros y mis movimientos más libres. En algún momento me di cuenta de que me apoyaba en su hombro y sonreía, aunque ni siquiera recordaba por qué. Tiago me miró, y en su mirada había algo más que simple diversión amistosa. Era algo cálido y profundamente personal, y sentí cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. «No pensé que alguna vez serías así», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo, y su mano se deslizó sobre la mesa, tocando ligeramente la mía. No me aparté, y ese contacto inocente, apenas perceptible, de repente adquirió un significado. Ambos nos quedamos inmóviles, y entonces él se inclinó un poco más cerca. Sus labios tocaron los míos, suaves, como pidiendo permiso, pero lo suficientemente decididos como para hacerme sentir un estremecimiento. Fue un beso corto, pero profundo, en el que se ocultaba demasiado. Era como regresar a aquel momento en el que aún no conocía lo que significaba la contención, cuando todo parecía simple y honesto. Pero entonces la realidad volvió a mí. Me aparté, insegura, avergonzada y envuelta en una tormenta de sentimientos contradictorios. No dijimos más palabras, pero en ese silencio sentí de repente un miedo, no por mis acciones, sino por lo que comenzaba a sentir por esa persona. Nuestra casa se estaba volviendo cada vez más un lugar de tensión. Enrique parecía haber notado que algo había cambiado. Estábamos cenando y trataba de mantener una conversación habitual, algo sobre los planes para el fin de semana, el nuevo libro que había empezado a leer. Pero de repente se detuvo, su mirada se volvió más penetrante. «Sofía», dijo, bajando el tenedor y mirándome directamente a los ojos. «Te ves distante. Estoy siempre ocupado con el trabajo y tú... parece que estás muy lejos». Me sobresalté con sus palabras, como si me hubiera atrapado en el acto, aunque no sabía qué decir. Solo veía la punta del iceberg de mis pensamientos, de los secretos que crecía dentro de mí. Las palabras se atoraron en mi garganta y apenas pude responder. «Tal vez sea solo cansancio, Enrique. Estás tan ocupado y yo... simplemente me estoy adaptando». Asintió, pero en su mirada quedó un rastro de desconfianza. Enrique volvió a su comida, mientras que yo mentalmente me alejé, recordando el olor a vino de aquel bar donde estuve con Tiago, y el sabor de sus labios, que no podía olvidar.
Después de ese beso con Tiago, algo en mí cambió, como si el fruto prohibido me hubiera dado una sensación de intensidad y libertad que tanto me hacía falta. Pero no era todo. Los pensamientos sobre Sebastián no me dejaban en paz, al igual que nuestra noche en el viñedo, su mirada y el suave toque que regresaban a mí cuando me quedaba sola. Me sentía atraída hacia ambos, y cada día esa atracción se volvía más inquietante y cautivadora. Al día siguiente, me encontré con Sebastián, como si el destino hubiera planeado nuestra reunión en la misma cafetería donde coincidimos la primera vez. Empezamos a hablar, pero en su mirada capté algo más que una simple charla amistosa. Sebastián parecía ver a través de mí, y eso no me dejaba ni la menor posibilidad de ocultarme tras palabras comunes. «Te ves pensativa», observó, inclinándose un poco más cerca. «¿Algo te preocupa, Sofía?» Evitaba su mirada, entendiendo que me daba miedo ser honesta. Pero ese silencio entre nosotros, lleno de sentimientos no expresados, ya era más fuerte que cualquier palabra. Quería contarle todo, liberarme de mis dudas y compartir ese fuego que ardía dentro de mí, pero permanecí en silencio. Estos encuentros con ambos hombres se convirtieron en mi refugio, un lugar donde podía olvidar cuánto tiempo hacía que había dejado de sentir alegría estando junto a Enrique. Empecé a darme cuenta de que en mi corazón había surgido una grieta, y cada uno de ellos, Tiago, con su despreocupación, y Sebastián, con esa tranquila y madura confianza, encontraba su lugar en ella. Comprendía que mis acciones empezaban a tener consecuencias peligrosas. Toda esta dualidad, esta vida doble que estaba creando, podía destruir no solo mi corazón, sino también lo que quedaba de mi matrimonio. La cena familiar estuvo llena de conversaciones triviales y frases habituales, pero la tensión flotaba en el aire. Sentía las miradas sobre mí, tanto de Tiago como de Sebastián. Cada uno de ellos parecía intentar penetrar en mis pensamientos, leer lo que ocultaba. Enrique, absorto en la conversación sobre proyectos laborales, no notaba este juego oculto, continuando su discurso sobre algunos nuevos contratos. Me sentía atrapada entre dos realidades. Una mirada, la de Tiago, sentado frente a mí, guiñándome un ojo en respuesta a mi sonrisa incómoda, era estimulante y cautivadora, prometiendo algo indefinido pero tentador. Y a mi lado, Sebastián, con su reserva y capacidad para apoyar en silencio, se sentía como una corriente tranquila pero profunda. Después de la cena, cuando los invitados ya empezaban a retirarse, Tiago se acercó a mí. Sus ojos eran serios, cálidos y decididos. Me llamó aparte, lejos de todos, hacia un pequeño patio interior oculto de las miradas ajenas. «Sofía», su voz era baja pero firme. «No puedo soportarlo más. Sabes de lo que hablo». Intenté apartar la mirada, pero él me tomó suavemente del hombro, obligándome a girarme y mirarlo. He tratado de ignorar mis sentimientos. Me dije a mí mismo que era una locura, que estaba mal. Pero cada vez que te veo, siento que todo arde. Y sé que tú también lo sientes. No pude pronunciar una sola palabra. Solo lo miraba a los ojos, en los que ardía el mismo fuego que sentía dentro de mí. Era una atracción peligrosa, seductora, de la que me parecía imposible liberarme. Pero en lugar de responder, di un paso atrás, me solté de su leve agarre y me fui en silencio, sin atreverme a mirar atrás. Demasiado había caído sobre mí de repente. Su confesión me quemaba, pero también dejaba una sensación de inquietante entusiasmo. Al día siguiente recibí un mensaje de Sebastián, pidiéndome vernos. Por más que intenté resistirme, algo dentro de mí me atraía hacia él, como un imán. Nos encontramos en una terraza apartada de una pequeña cafetería campestre, donde el sol iluminaba suavemente los árboles en flor y parecía crear un capullo a nuestro alrededor. Sebastián no perdió tiempo. Me miró con esa ternura contenida que le era característica y en voz baja preguntó: «Sofía, ¿qué es lo que realmente quieres?» No pude responder. Mis pensamientos se debatían entre el miedo y el deseo, pero, por más que lo intentara, no encontraba una respuesta. Todo lo que sentía era una atracción tan fuerte que me parecía estar sumergiéndome en ella. Su mano se posó suavemente sobre mi mejilla, y su beso fue decidido y profundo, como si quisiera dejar en mí una huella imborrable.
Ese momento, breve pero lleno de pasión, parecía disolver todas las barreras entre nosotros. Ya no podía ocultar mis sentimientos. Esto no era un juego ni una atracción pasajera. Me di cuenta de que mis sentimientos hacia Sebastián se habían convertido en algo irreversible, que me absorbía por completo. Cuando regresé a casa, sentí que había dejado una parte de mí en aquella terraza, con él, en ese beso, en esa silenciosa confesión. Los últimos días estuve como en un estado de tensión constante, balanceándome entre la culpa y una inexplicable emoción. Los pensamientos sobre Sebastián y su beso no me dejaban ni un instante, pero al mismo tiempo recordaba las palabras de Tiago y la mirada que me lanzaba, que parecía incendiarme por dentro. Estaba entre dos fuegos, y con cada día esa atracción se volvía más fuerte. Un día, Tiago me propuso tomar un café en una pequeña y acogedora cafetería en el centro de la ciudad. Al principio quería negarme, temiendo que no podría controlar mis emociones, pero algo dentro de mí me impulsó a aceptar. Este deseo de estar cerca de él se volvía cada vez más incontrolable, al igual que el deseo de comprender qué significaba para mí. Nos sentamos junto a una ventana, y Tiago, como de costumbre, comenzó a hablar con una ligereza natural, pero yo sentía que bajo la superficie de sus palabras se ocultaba algo más profundo. Pronto su voz se volvió más baja, y en sus ojos apareció esa concentración tensa que ya conocía. «Sofía», comenzó, inclinándose ligeramente hacia adelante, «veo que estás tomando una decisión, pero no puedo entender qué exactamente. Sientes esto como yo, ¿verdad?» Aparté la mirada, pero él, sin vacilar, tomó mi mano, manteniéndola sobre la mesa. El cálido contacto provocó un temblor del que no podía deshacerme. Siempre había sido más abierto, valiente, y ahora sentía que él esperaba de mí algún tipo de respuesta. Buscaba una confirmación a sus palabras. «Yo no lo sé, Tiago», dije, sin encontrar otras palabras, aunque dentro de mí se libraba una tormenta de emociones. En lugar de responder, se inclinó hacia mí, casi imperceptiblemente. Su rostro se acercó, y una vez más, como aquella noche, sus labios tocaron los míos. Esta vez fue más decidido, y sentí cómo mi resistencia se desvanecía con cada segundo. El beso estaba lleno de algo incontrolable y sincero, haciéndome entregar una parte de mí misma a ese momento. Cuando se apartó, lo miré, sintiendo cómo el conflicto interno me desgarraba por dentro. Sabía que estaba en el centro de un torbellino emocional que yo misma había creado, pero ahora no sabía cómo detenerme. Intentaba construir una barrera impenetrable entre Sebastián, Tiago y yo, algo que pudiera protegerme de esta atracción devastadora. Pero cuanto más intentaba evitarlos, más fuerte se volvía el deseo de ver, aunque fuera a uno de ellos, de sumergirme en esos momentos que sentía como fuego vivo en medio de la monotonía habitual. Sebastián y Tiago habían entrado en mi vida demasiado profundamente para simplemente alejarme de ellos. Sentía sus sombras en cada rincón de nuestra casa, como un recordatorio constante de esta pasión prohibida. Mis ojos vagaban siempre con miedo de que Enrique notara este nerviosismo oculto, que percibiera que algo andaba mal. Al intentar mantener la distancia, inadvertidamente me alejaba también de Enrique. Evidentemente, comenzó a sospechar algo. Cada interacción entre nosotros estaba cargada de una tensión como si ambos estuviéramos al borde, sin atrevernos a acercarnos o, por el contrario, a apartarnos. Una noche fue especialmente difícil. Intenté evitar su mirada, pero él ya no podía contenerse. «Sofía, ¿qué está pasando?» Su voz estaba llena de desconcierto y resentimiento. «Te comportas como si ya no existiera para ti. ¿Por qué?» Abrí la boca para responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo podría explicarle algo que yo misma temía admitir? Sentía que algo me desgarraba por dentro, pero cualquier cosa que dijera sería insuficiente para ser sincera. «Enrique, simplemente... casi no me notas», dije finalmente, evitando su mirada. «Vives para tu trabajo y yo... me siento como si desapareciera en el fondo». Su rostro palideció y asintió lentamente, como si mis palabras fueran una confirmación de algo que había evitado durante mucho tiempo. «Sabes que lo intento.
Su voz era tranquila, pero llena de tensión. Hago todo esto por nosotros, por nuestro futuro. Pero en sus ojos ya había un indicio de desconfianza. Me miraba como si estuviera viendo algo que antes se le había escapado, y eso me ponía nerviosa. Comprendí que estábamos en el límite, que todo podía derrumbarse en cualquier momento y que ya no podía seguir engañándome a mí misma. A pesar de todos mis intentos por evitar a Sebastián, mis pensamientos regresaban a él una y otra vez. Las imágenes de nuestros encuentros me perseguían, llevándome a recordar cómo me había hecho sentir viva. Sabía que la atracción hacia él se volvía más fuerte que todos mis intentos por olvidar, y cuanto más trataba de suprimir mis sentimientos, más claro era que no podía detenerme. Enrique se fue de viaje de negocios y me quedé sola en nuestra casa. Parecía que era una oportunidad para encontrar tranquilidad, pero en lugar de eso, me invadió una sensación de soledad, una desesperada sensación de vacío de la que quería escapar. Involuntariamente, mis pensamientos regresaron a Sebastián y como si una conexión invisible nos uniera, volvimos a ponernos en contacto. Él me invitó a reunirme en su casa, tranquilo y seguro, como si supiera que aceptaría su invitación. La noche parecía estar llena de promesas, la luz suave de las velas, el vino cálido, nuestras conversaciones que se volvían cada vez más personales y sinceras con cada minuto. Sentía cómo me desvanecía por dentro, cómo desaparecía la tensión de las últimas semanas. Hablábamos y reíamos, y Sebastián se abría ante mí de una manera natural y genuina. Lo veía de otra forma, ya no solo como el padre de mi marido, sino como un hombre que me comprendía más profundamente que nadie. Nuestros ojos se cruzaban una y otra vez, y en ese momento ya no podía detener lo que estaba sucediendo. Sus manos acariciaron suavemente mi rostro, y nos fundimos en un beso lleno de pasión y deseo, acumulados durante esos largos meses. Olvidé todo, las consecuencias, el hecho de que alguien podía salir lastimado. Esa noche, él se convirtió en mi refugio, y me permití sumergirme en esas sensaciones, en sus caricias que dejaban una huella en cada parte de mi piel. La noche se llenó de calor, de susurros, y me sentí viva, real. En el momento álgido de nuestra cercanía, un repentino sonido detrás de la puerta rompió el silencio de la habitación. Al principio pensé que era una casualidad, pero entonces la puerta se abrió bruscamente y allí, frente a nosotros, estaba Enrique. No tuve tiempo de procesar lo que sucedía, pero la expresión de su rostro, ese shock, dolor y furia, me hizo congelarme. Sus ojos iban y venían entre nosotros, incapaces de aceptar lo que veía, sin creer en la realidad de la situación. Su mirada me quemaba, y de repente me invadió una ola de terror. Veía cómo todo lo que habíamos construido juntos se derrumbaba. Veía cómo en sus ojos se desvanecía cada momento de confianza que alguna vez nos había unido. ¿Cómo pudiste? Su voz era baja, pero llena de una pena tan profunda que cada palabra resonaba en mi corazón. Intenté decir algo, justificarme, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. No estaba esperando explicaciones, y yo lo sabía. No necesitaba mis disculpas ni intentos de justificar lo que no podía ser explicado. Su rostro se contrajo de dolor y rabia, y sin esperar una palabra más, se dio la vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta con un golpe. Cuando el silencio cubrió de nuevo la habitación, comprendí que acababa de destruir todo lo que habíamos tenido. Pasaron varios días, pero el dolor de ese momento en el que Enrique nos descubrió a Sebastián y a mí no se desvanecía. Intenté llamarlo, le envié mensajes, esperando aunque fuera una palabra, deseando que todavía estuviera dispuesto a escucharme. Pero todos mis intentos fueron en vano. Mi esposo desapareció de mi vida, sin dejar el menor indicio de perdón o de posibilidad de reconciliación. El sentimiento de culpa me desgarraba, llenando cada rincón de la casa, obligándome a revivir una y otra vez esa mirada de Enrique, llena de decepción y dolor. No podía encontrar paz, no podía enfrentarme a la realidad de que había destruido todo. Sobre mi conciencia no solo pesaba la culpa de un matrimonio roto, sino también el conflicto interno que no desaparecía. Aún sentía una atracción hacia Sebastián, y eso dolía aún más. Un día,
Mientras estaba sentada en la cocina, tratando de recoger mis pensamientos dispersos, apareció Tiago en la puerta. Se había enterado de todo y vino para apoyarme. Vi la preocupación en sus ojos y sentí cómo la tensión dentro de mí se relajaba un poco. Se sentó frente a mí, tomó mis manos y susurró: «Sofía, lamento mucho que todo haya salido así. Sabes que no estás sola en esto. Estoy aquí, si me necesitas». Sus palabras me brindaron algo de consuelo, pero junto con esto, también trajeron otro sentimiento. Era otra conexión que me ataba a alguien que podía comprenderme, pero a quien no podía amar de la manera que me hubiera gustado. «Gracias, Tiago», suspiré, tratando de contener las lágrimas. «Pero no sé cómo seguir adelante. He destruido todo». Tiago apretó mis manos y dijo que merecía ser perdonada, pero no podía aceptar eso. La profunda sensación de culpa opacaba todo lo demás. Mientras tanto, Sebastián también intentaba contactarse conmigo. Dejaba mensajes breves, buscaba la manera de verme, pero no podía decidirme a responder. Por mucho que quisiera verlo, comprendía que nuestra relación estaba condenada, que lo que había sucedido entre nosotros había causado demasiado daño. Solo pensar en cómo nuestras acciones habían destruido la vida de alguien resonaba en mi mente como un eco constante. Sentada en la cocina con Tiago, finalmente entendí la magnitud de la destrucción que habíamos dejado detrás Sebastián y yo. Cuando Enrique regresó a casa, ya no era el hombre que conocía. Lo sentí incluso antes de que abriera la puerta: la tensión, el frío, la distancia. Entró sin decir una palabra, y su mirada estaba dirigida más allá de mí, como si fuera un vacío. En ese momento comprendí que no habría palabras, que la decisión ya estaba tomada. «No voy a volver, Sofía», dijo finalmente. Su voz era baja, pero ya no tenía la calidez de antes. «No puedo seguir así. Todo este engaño, las mentiras. Esto no es vida, sino una lucha constante». Sus palabras me atravesaron, y sabía que no podía pedir perdón. No tenía derecho. Simplemente asentí, aceptando sus palabras, y observé cómo recogía sus cosas, tranquilo y sin prisa, dejando atrás todo lo que alguna vez habíamos construido juntos. En ese momento, supe que lo había perdido para siempre. Cuando Enrique se fue, una quietud opresiva llenó el lugar, una pesadez casi insoportable. La casa, que alguna vez estuvo llena de calidez y confort, ahora parecía una cáscara vacía, revelando la verdad de que mis propios actos me habían llevado a este desenlace. Había destruido lo único estable que tenía, y ahora estaba sola, frente a frente con mis errores. Ese mismo día, como si pudiera sentir mi estado, Tiago vino a verme. Se sentó a mi lado, su mirada era suave, comprensiva, y esta vez no me aparté. Él permaneció en silencio, y yo también, pero dentro de mí los pensamientos gritaban cada vez más fuerte, diciéndome que él era el que se había quedado cuando todo lo demás se derrumbó. «Sofía», dijo finalmente en un susurro, «siempre te he amado, tal vez desde el momento en que te vi por primera vez al lado de Enrique. Sé que no debería decírtelo, pero ahora, cuando todo ha cambiado tanto». Su confesión me quemaba, y sentí como el conflicto interno se encendía nuevamente con más fuerza. ¿Podría Tiago convertirse en quien me trajera paz después de todo lo que había ocurrido? ¿O esto era solo otra ilusión que escondía mi miedo a la soledad? No podía responder. Demasiado dolor, demasiados errores. No sabía si podría encontrar la felicidad o si quizás estaba destinada a quedarme sola enfrentando las consecuencias de mis propias decisiones. Tiago permaneció a mi lado, pero en sus ojos parecía comprender que, tal vez,